Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según Juan, el capítulo 5, el verso 39. El Evangelio según Juan, el capítulo 5, el verso 39. Invito a nuestro hermano Leonardo, que él nos va a dirigir en la lectura bíblica. A una sola voz, hermanos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra vez esto, el versículo anterior, por favor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Vamos a colocar las diapositivas, por favor. En esta noche vamos a hablar acerca del Evangelio de Cristo, pero visto en los 4 puntos de vista. Resulta que cuando nosotros hablamos del Evangelio, o nos dicen el Evangelio según Mateo, o el Evangelio de Mateo, o el Evangelio de Marcos, hay que hacer una referencia de que la Biblia no habla de evangelios. La Biblia habla solamente de un evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ahora viene la pregunta, y a veces nosotros también nos hacemos ciertas preguntas. ¿Por qué en la Biblia hay 4 libros dedicados solamente a hablar del Evangelio de Jesucristo? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Yo muchas veces me la hice. ¿Por qué? Cuando usted va navegando en internet, usted descubre de que no solamente hay el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Mateo o el Evangelio según Lucas. Usted va a encontrar el Evangelio de Felipe, el Evangelio de no sé qué, el Evangelio de eso. Pero ahora, ¿por qué no se encuentra en la Biblia? ¿Por qué solamente 4? ¿Por qué no más? Si todos hablan acerca de Jesucristo. No entrando de pronto en materia, porque esto es pronto otra predicación de por qué estos 4 libros están en la Biblia. Vamos a ir de pronto más al grano. Y es que son 4 debido a que Ezequiel en el capítulo 1 nos comienza a enseñar acerca de la divinidad y grandeza de nuestro Señor Jesucristo, o la grandeza de Dios. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 1, usted se va a encontrar que hay un ser viviente que tiene 4 figuras. Lo que está diciendo ahí no es de que Dios de pronto tenga 4 caras, tenga 4 rostros, sino lo que nos da a entender son 4 aspectos en los cuales se da a conocer. Y vamos a ir paso a paso para comprender por qué es necesario nosotros entender cada punto de vista según el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ir con el primero. Bueno, pero antes quiero dar un premio y se los voy a dar el sábado. 2 preguntas para que estén todos muy atentos. Los lectores de la Biblia yo sé que lo van a responder, pero va a levantar la mano y me va a decir lo siguiente. Resulta que nosotros vemos ahí, dale clic, Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, según los puntos de vista. Pero ahora les hago una pregunta muy fácil. ¿Cuál era realmente o el primer nombre de Mateo? Alguien que levante la mano. Allá, por allá la hermana. Muy bien. Mateo antes se llamaba ¿cómo? Leví, ¿cierto? O su significado en otro idioma, su postura en otro idioma fue Leví. Ahora la siguiente pregunta, lo mismo, pero ahora con Marcos. Y me va a explicar por qué antes se llamaba de tal forma y ahora por qué Marcos. Son datos curiosos. Pero que cuando uno empieza a leer la Biblia uno dice, oiga, ¿por qué? Ah, ya. ¿Cuál era el nombre de Marcos? ¿Alguien lo dijo por ahí?
Levante la mano. ¿Cómo se llamaba? Juan. Muy bien. Juan Marcos, ¿cierto? Entonces son cositas de pronto que uno dice, oiga, interesante. Pero a medida de que usted va leyendo la Biblia, se va dando cuenta realmente de muchas cosas. La Biblia es como un océano. A medida de que usted se va metiendo más y más, va a encontrar muchos tesoros. Entonces, esto es una invitación a que todos leamos la Biblia. Ahora sí, vamos con la primera postura del Evangelio de Mateo. Resulta que el libro de Mateo, siguiente, el libro de Mateo no fue el primer libro escrito. Pero ahora, ¿por qué aparece de primero en el Nuevo Testamento? Porque los datos históricos nos muestran que realmente el primer evangelio escrito fue el de Marcos, no fue el de Mateo. Pero ¿cuál es el hecho de que Mateo esté de primero en el Nuevo Testamento? Resulta que Mateo es un evangelio directamente, o va dirigido directamente al pueblo judío. ¿Cuál era el objetivo de presentarle al pueblo judío este evangelio? Primeramente, el evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como rey. Y una figura literaria, una figura es el león de la tribu de Judá. Resulta que el evangelio de Mateo menciona 50 veces la palabra reino y 32 veces la palabra el reino de los cielos. Pero ahí la pregunta, ¿por qué tantas veces el reino de los cielos y el reino de Dios? ¿Por qué? Porque el rey había llegado. Resulta que el libro de Mateo, cuando empieza el primer capítulo, automáticamente se mete con la genealogía de Jesús. Pero ¿por qué la importancia de la genealogía de Jesús? Primeramente, porque a un judío, si usted no le presentaba de dónde provenía esa persona, no le iba a creer. Usted tenía que presentarle a un judío de cuál es la raíz de la persona que vino a este mundo. El judío que no tenía genealogía no era aceptado dentro de la tribu. Podemos tomar referencia cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perdón, sale de la esclavitud en Babilonia. Lo primero que hacen, ¿qué es? Comenzar a mirar la genealogía de cada persona, de dónde provenía. Entonces, el evangelio de Mateo lo que está presentándole al pueblo judío es que el niño que nació en aquel pesebre no era cualquier niño, era el Dios, el rey del mundo. Eso fue lo que Mateo le presentó. Ahora, resulta que el evangelio de Mateo es uno de los 3 evangelios sinópticos. ¿Qué es sinóptico? Es la sinopsis, ¿qué es? Hace referencia que va contando la historia de una persona. El único evangelio diferente a los demás es el evangelio según Juan. Es un evangelio más teológico y ya vamos a ver por qué. Resulta que la sinopsis del libro de Mateo empieza hablando acerca de las visitas de los magos a la pesebrera. ¿Por qué la importancia de contar que unos magos vienen buscando a Jesús? Para decir desde su nacimiento que realmente era el rey de los judíos. Porque recuerden que lo que se puso allí no fue cualquier cosa, sino fue la estrella de David. La estrella de David que los guió toda la noche para postrarse donde había nacido aquel niño. Seguidamente, automáticamente usted se da cuenta que el evangelio de Mateo, cuando cuenta el nacimiento y los primeros días de la vida de Cristo, se mete con Juan el Bautista. Juan el Bautista no lo presenta de pronto en su nacimiento, sino lo presenta que viene predicando en el desierto. ¿Pero por qué? Porque le está dando una importancia de que Juan venía anunciando algo que se venía pronto.
Y Él les dice, va a venir alguien que ni yo mismo soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Entonces, por eso Mateo entró con la historia de Juan. Siguiente. En el libro de Mateo, las parábolas que explica son parábolas referentes al reino de los cielos o al reino de Dios. Y he ahí la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? ¿El reino de Dios está en el reino de los cielos o el reino de los cielos está en el reino de Dios? Porque a veces nos hacen esa pregunta, bueno, pero ¿en qué estamos? Resulta que en Juan, cuando cuenta la historia de Jesús y aquel hombre, se me fue el nombre, Nicodemo, muchas gracias. Nicodemo le dice lo siguiente: es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ¿qué? Ver primeramente. Y después le dice, es necesario que nazcas del agua y del espíritu para que puedas entrar. Si usted no ve, ¿cómo va a entrar? Juan está haciendo referencia a que el reino de Dios está aquí en este momento. ¿Pero qué hace referencia al reino de Dios? El reino de Dios se ven los hombres bautizándose. En el reino de Dios se ve los hombres hablando en otras lenguas. ¿Será que estamos en el reino de Dios? Amén, estamos en el reino de Dios. Y el reino de los cielos pertenece al reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, nos vamos para siempre al reino de los cielos. Siguiente. Entonces las parábolas, no entrando en materia, usted lo puede investigar, lo puede leer, todas hablan acerca del reino. El libro de Mateo es el único que más le da importancia a las señales antes del fin. Y luego le da la venida del Hijo del Hombre, diciéndole a los judíos, hey, Cristo vino, Cristo es el Rey, Cristo es el Mesías, Cristo es el prometido, Cristo es la simiente de David. Pero resulta que Cristo también se va a ir y van a haber unas señales antes del fin. Que le preguntaron mucho a Jesús, a Cristo, hey, pero ¿cuándo serán? ¿Cuándo nos vamos a ir contigo para el reino de los cielos? Bueno, ahí les explica, diciéndole la importancia de mantenerse. El Evangelio de Mateo nos habla acerca de muerte, sepultura, resurrección, de una forma diferente. Todos lo hablan de una forma muy diferente. Cuando Cristo resucita, usted se va a dar cuenta en el Evangelio de Mateo que no cuenta que Jesús fue a buscar a tal persona. ¿Sabe qué cuenta? Que los soldados romanos van a los sumos sacerdotes a decirle, el que usted enterró resucitó. ¿Y qué le dicen los sumos sacerdotes? Coman callados. Mire, aquí hay platica para que ustedes. ¿Sabe por qué? Porque ahí le está diciendo al pueblo judío que los sumos sacerdotes sí sabían realmente que el que estaba colgado en una cruz era el Mesías. Ahí se le predicó a los judíos que Cristo realmente era el que decía ser. Y termina diciendo la gran comisión: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los apóstoles entendieron que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Jesús. Así de sencillo. La Biblia no se equivoca. La Biblia solamente tiene un solo contexto. Aleluya. Vamos con el siguiente, el Evangelio de Marcos. Amén. El Evangelio de Marcos fue escrito entre los años 60 a 63 después de Cristo. Su escritor, Juan Marcos, estaba en la iglesia, estaba con Pablo, algunos dicen en Roma. Y esta carta o este evangelio es presentado a la iglesia en Roma, o a los hombres que venían de un paganismo
y que se habían convertido y querían conocer realmente cuál fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo, resulta que Marcos presenta a Cristo no como un rey. ¿Por qué no como un rey? Porque resulta que a los únicos que le interesaba el reinado era a los judíos. A los demás no les interesa el reinado, pero para los judíos sí. Cuando Marcos presenta esta carta o este evangelio, está mostrando que Jesucristo es aquel que vino a servir. Se despojó, o lo que conocemos como la kenosis, a despojarse de lo que era para venir a humillarse y entregarse. Resulta que el versículo clave en Marcos es el capítulo 10, el verso 45. Vamos a buscarlo para ver qué dice Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. A Marcos lo que le interesaba era presentarle a la gente de que Cristo se humilló, se entregó, nos sirvió y en la cruz del Calvario nos dio la vida y vida eterna. Eso es lo que Marcos trata de presentarle a las personas. Siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, Marcos lo presenta como un buey que sirve. En el Evangelio de Marcos es donde más encontramos los milagros de Jesús. Vemos que Jesús está haciendo, Jesús hace, sana. Siguiente. En Marcos nos habla o se cumple lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 42, de que aquel Mesías fue a servir. Y también se cumple Isaías 35. Dice que cuando venga el Mesías, el cojo saltará, los mudos hablarán, los ciegos van a ¿qué? A ver. Siguiente. Muerte, sepultura y resurrección. Vamos atrás. Cuando Cristo resucita, Él se les aparece automáticamente a sus apóstoles. Y lo primero que Él hace es decirle a las personas: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Hablándole que hay que servir, hay que entregarse, pero hay que mostrar lo que tenemos por ser parte del reino de los cielos. Siguiente. Vamos por el tiempo, vamos más rápido. Evangelio de Lucas. Resulta que el Evangelio de Lucas fue escrito entre el año 65 y 66 después de Cristo. Su escritor, Lucas, dirigido a alguien en especial cuando empieza su evangelio. Oh, excelentísimo Teófilo. Pero ¿quién era Teófilo? Unos dicen que Teófilo era un hombre, un sacerdote saduceo, el cual no creía en la resurrección de los muertos. Y aquí Lucas le está presentando a este hombre de que sí hay resurrección entre los muertos. Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto. Resulta que el Evangelio de Lucas, cuando usted empieza a leerlo, a usted automáticamente le va a mostrar que Cristo era 100% hombre y era 100% Dios. Cristo nunca perdió su esencia al manifestarse en hombre. ¿Por qué? Porque en Cristo está toda la plenitud de la divinidad.
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Resulta que el versículo clave está en Lucas 19:10. Siguiente, por favor. Resulta que Lucas, como nos está mostrando a un hombre perfecto, Pablo en Primera de Corintios hace un paralelo de entre el hombre que falló, Adán, y el hombre perfecto llamado Cristo. Porque Cristo no vivió o no tuvo ningún pecado. Por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es que nosotros estamos hoy aquí. En Lucas nos relata 20 milagros. 6 de ellos no se encuentran en ningún evangelio. Y ustedes van a decir lo siguiente, no sé. En Lucas capítulo 3 habla acerca de una genealogía. No sé si lo han leído. Pero esa genealogía no es la misma genealogía que menciona en Mateo. ¿Cómo así? ¿Será que la Biblia tiene errores? ¿Será que la Biblia se equivocó? ¿Pero por qué? Resulta que el Evangelio de Mateo muestra la genealogía por parte de su padre José. Y el Evangelio de Lucas hace referencia a la genealogía por parte de su madre María. Pero usted va a decir, hermano, pero es que dice que viene de parte de José. Lo que pasa es que en la cultura judía, cuando un hombre se casaba con alguna mujer, los padres de esa mujer automáticamente adoptaban a ese hombre como hijo. Por eso es que ahí en la genealogía habla acerca de que José, hijo de no sé quién, pero hace referencia es a la línea de María. Porque la genealogía de los hombres es la que se contaba en aquel tiempo. Lamentablemente las mujeres no se contaba o no se colocaba en textos sagrados. Cuando usted lee la genealogía que aparece en Lucas, Lucas termina diciendo que Jesucristo es hijo de Dios. Es la única genealogía que dice que un hombre es hijo de Dios. En el libro de Lucas también encontramos 23 parábolas y 18 de estas son acerca de que algo se ha perdido. Algo se ha perdido. Nos presenta acerca de la parábola del hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda que se perdió, el buen samaritano, haciendo referencia que Cristo vino a buscar lo que se le había perdido. ¿Y qué se le perdió a Cristo? El hombre. Pero gracias que nos encontró y hoy tenemos misericordia. Cuando Cristo resucita, nos cuenta una historia, el libro de Lucas, el camino a Emaús. Pero ¿por qué está la historia de los caminantes de Emaús? ¿Por qué importa esa historia? Ahí le está presentando Lucas a aquel hombre de que Cristo era totalmente humano y que le importaba realmente la vida de los hombres, porque se le aparece a aquellos hombres y los hombres no lo reconocieron. Pero este texto es un texto muy humano, de que Cristo vino a buscar, vino a salvar, y termina con la gran comisión. Siguiente, por favor. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico. El Evangelio de Juan es un poco más teológico. Resulta que el Evangelio de Juan fue escrito en el 85 al 90 después de Cristo. Su escritor, Juan, dirigido, es universal para todos. La figura, un águila.
Cristo como la divinidad de Dios. El tema central, Dios manifestado en carne. Su versículo clave, Juan 1:1, y dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 nos dice: y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Lucas nos está presentando que el único Dios se hace carne para venir a salvar. El Evangelio de Juan es el único que automáticamente empieza diciendo que Jesucristo era Dios y que no hay discusión. Siguiente, por favor. En el Evangelio de Juan nosotros podemos encontrar acerca de que Cristo y su divinidad, así como Cristo fue hombre, Cristo también fue Dios y sigue siendo Dios y no ha cambiado. Jesucristo es el Cordero de Dios. En el Evangelio de Juan nos dice que Jesucristo era el Mesías. En el Evangelio de Juan nos dice que Cristo es el Rey de Israel. En el Evangelio de Juan nos dice que Cristo es el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan nos dice que es el Salvador del mundo. En el Evangelio de Juan nos dice que Dios y Señor. En el Evangelio nos dice que es eterno, que es el Padre, hombre. ¿Dónde vamos a buscar un Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Quiere encontrar un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo? Encuéntrese con Jesús y verá que lo encuentra todo. Aleluya. Resulta que Juan, en el Evangelio de Juan, mucha gente a veces dice: uy, no, pero es que ese Evangelio es muy enredado, porque es donde más menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es donde más lo menciona. Pero así como lo menciona, Él lo aclara. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, es donde Cristo les aclara a sus mismos apóstoles diciendo de que no era cualquier persona. Le dicen: Señor, ¿a dónde vamos? Él les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay muchos se quedan: uy, mire, nadie viene al Padre. Hay un Padre, hay que buscar el Padre de Cristo. Pero ahí Cristo les dice: hey, cójanla suave, cójanla suave. Los apóstoles le preguntaron: bueno, Señor, realmente no tenemos esa respuesta. Muéstranos, Señor, al Padre y nos basta. Solamente muéstranos, déjanoslo ver. Cristo, ¿qué le responde a Felipe? Ay, Felipe, ay, ¿qué le pasa a Felipe? Hace tanto tiempo que estoy con usted, Felipe, y no me ha conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, Felipe? ¿Cómo pues dice: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque las señales que hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Y ahí es donde vemos a los apóstoles después bautizando en el nombre de Jesucristo, orando en el nombre de Jesucristo, porque realmente entendieron que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Aleluya. Y si les quedó duda, en el Evangelio de Juan, lo más importante y que nos enseña es la autoexistencia de Dios. La autoexistencia de Dios diciendo: yo soy.
La exclamación yo soy es una exclamación de autoexistencia. Allí es donde nosotros podemos encontrar algo muy especial, y es acerca de la eternidad de nuestro Dios. Le preguntan a Jesús: bueno, Jesús, estás hablando de que antes de Abraham y que no sé qué, usted no tiene más de 30 años. Y hablando que de Abraham y que los patriarcas y que yo no sé qué. ¿Qué le pasa a Jesús? Le decían los judíos: respete a nuestro patriarca. ¿Y sabe qué viene diciendo Cristo? Ay, si ustedes realmente conocieran quién soy yo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y si le quedó duda, Él nos dice que es la vid verdadera. Nos dice que Él es el pan de vida. Nos dice que es la luz del mundo. Nos dice que Él es la puerta. Nos dice que Él es el buen pastor. Nos dice que Él es resurrección y vida. Nos dice que es camino, verdad y vida. ¿Alguna duda acerca de que Cristo es Dios? ¿Alguna duda de que acerca de que Cristo es Dios? Aleluya. Hermano, y este Dios que nosotros predicamos no ha cambiado. Este Dios sigue siendo el mismo. Todos los milagros que ocurrieron en la antigüedad, hoy también lo podemos ver. El mismo Dios sigue estando aquí presente. Él es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. Dios nunca va a acabar. Dios nunca va a cambiar. Dios nunca va a ser diferente con su iglesia. Por lo contrario, Dios cada día nos muestra su gloria. Cada vez nos muestra que realmente nos ama. Yo lo viví el jueves. Resulta que el jueves yo me movilizaba para mi trabajo. Venía de Matpollo. La empresa me envió a que supervisara un trabajo que se está haciendo allá. Y resulta que yo ya me dirigía para Río Frío. Y yo iba tranquilo, iba relajado, iba bien de tiempo. Resulta que cuando iba por esa autopista, salieron 3 volquetas. 3 o 4, no recuerdo muy bien. Y las volquetas comenzaron a correr muchísimo. Yo creo que a 100 por hora o 80, iban muy rápido, iban rapidísimo. Yo recuerdo que yo aceleré la moto y no las alcanzaba. La vía se veía libre. Resulta que las volquetas comenzaron a disminuir su velocidad. Yo creo que por ahí a 80. Y como yo iba ya pegadito a ella, bueno, iba más o menos 20 metros, 10 metros, me empezó a tirar tierra porque iban cargadas. Comenzó a botar por el viento. Me comenzó a fastidiar en los ojos. Yo miré por el espejo de mi moto y dije: me voy a cambiar. Cuando veo, viene una mula. Dije: no, espero que la mula pase. Me vuelvo a meter al carril. Cuando me meto otra vez a mi carril, una de las volquetas se comió un bache o un policía, no sé, un hueco, y la volqueta saltó. Cuando la volqueta salta, 2 piedras grandes salen de ella. La primera piedra, que era grandísima, yo le pongo más o menos como de este tamaño, la logré esquivar. Pero la otra, que era más pequeña, como así, no alcancé a esquivarla. Le pegué. Al momento que le pego, la moto se me paró en la llanta de adelante y quedé así. Lo único que yo dije: hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo miro hacia adelante y venían del otro carril unas mulas.
las cuales traían material para la obra que estamos dirigiendo. Resulta que en vez de caerme, automáticamente me pasé al siguiente carril, el que venía en contravía. Cuando ya me voy pasando para ese carril, yo le dije: Dios mío, me maté, Señor. Nunca había visto la muerte tan cerca, nunca. Pero Dios me dijo: hey, tranquilo, que yo estoy contigo. Él me puso en la mente y dijo: tírese. Yo me aferré a la moto mucho, pero yo dije: no, me voy a tirar. Cuando me tiro, mis piernas habían cogido la moto. Y resulta que en el intercambiador del anillo vial, los que los conocen, es un intercambiador más o menos de 1,5 metros, el cual es todo lleno de pasto y de barro. Dios me dijo: bótese. Me boté. Eso sí, eso dejé pulido el piso, le quité todo el pasto. Yo sentía que avanzaba y avanzaba. Yo, y Dios mío, ¿a qué hora me voy a parar? ¿A qué hora voy a parar? Cuando veo que me detengo, resulta que como me había traído la moto, la llanta de la moto me pega atrás. ¡Pah! Automáticamente me dejó noqueado. Pero lo más duro no fue eso. Resulta que yo alcancé a ver la placa de la moto, y la placa es una lata. Una lata a esa velocidad es peor que una cuchilla. Cuando la gente comenzó a decir: ay, este muchacho se mató, este muchacho se mató, yo solamente pensaba en que predicar. Dios mío, tengo que predicar el viernes de la vigilia. No me puedo morir. Todavía no, Señor. Usted no ha cumplido el propósito en mí. Resulta que reaccioné, quedé un poco perdido, y del golpe no miraba bien, la vista se me cortaba. Se me cortó mucho la vista y yo pensé que, digo, y no, Dios mío, voy a quedar ciego. Duré 3 minutos ahí desmayado. Cuando yo me dije: no, yo me quiero ir para mi casa, quiero a mi mamá, quiero irme para mi casa. Pronto eso da risa, pero... Y le dije a una persona que estaba ahí: por favor, ayúdeme a levantar, no siento las piernas, ayúdeme a levantar. Él me dijo: no, tranquilo, espere que ya viene la ambulancia. Yo no quiero ambulancia, no quiero ambulancia. Yo estoy bien, yo confío en Dios que yo estoy bien. Cuando levanto mi cara, resulta que había un muchacho de los cuales yo crecí aquí en la iglesia. Es el hijo de la hermana Amparo Jiménez, Pablito. Resulta que Pablo estaba ahí. Yo dije: Dios mío, ¿este muchacho de dónde salió? ¿De dónde salió este muchacho? ¿Por qué lo puso aquí hace rato, hace años y nos vemos? ¿Y él por qué me reconoció y salió corriendo a auxiliarme? Es que Dios siempre envía ángeles, mi hermano. Cuando él me ayuda a levantar, yo dije: no, Dios mío, no siento la cadera, me duele mucho la cadera. Yo le dije a las personas: tranquilos, váyanse, yo ya estoy bien. Me hice a un lado de la carretera y yo solamente era cantándole a Dios. Y Dios mío, cuántas personas no se han matado en una velocidad como esta. Cuántas personas de pronto no se caen de su moto y se mueren. Pero Dios mío, solamente este rasponcito y este dolor, gracias, Señor. No sé cuál es su voluntad en esto, Señor, pero realmente hoy vi su mano, Padre Celestial. Cada día, yo le dije, cada día que yo me paro aquí a predicar, predico con una convicción, pero a veces esas convicciones es necesario vivirlas. De pronto usted va a decir: oye, hermano, pero de esa forma nosotros dependemos de Dios, mi hermano. Cuando yo me levanto y dije: Dios mío, gracias.
Yo dije, no, yo me voy para mi casa. Mire, hermano, yo me subí a la moto. Yo solamente comencé a cantar un coro que gracias a Dios que esta mañana me hizo recordar, perdón, anoche me hizo recordar. El coro que dice: yo soy testigo del poder de Dios. Y me fui cantando en la moto. Yo me desconecté, llegué a mi casa y mi padre me dice: oye, ¿usted cómo se vino así? No por el estado del accidente, sino que la moto quedó prácticamente inservible en ese momento. El exhausto se había caído, la placa se había metido dentro de la llanta. Pero ¿qué fue lo que me llevó a mi casa? No fue mi habilidad para montar moto, fue la mano del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Dios siempre está ahí esperando. Dios siempre está hablando y haciendo. Solamente tenemos que creer. Ahorita predicamos de que Dios es rey, de que Dios es el hombre perfecto, de que Dios nos ha salvado. Pero mi hermano, esto no solamente de predicarlo, esto es de creerlo y de vivirlo. A veces por el mucho conocimiento nos volvemos un poco insensibles a la voz de Dios. Pero mi hermano, es que esto es una realidad. Yo no sé de qué Dios lo ha librado a usted, o no sé qué ha pasado en su vida, o qué enfermedad lo tiene agobiado. Pero mi hermano, el Dios de la Biblia es el Dios de que hace milagros. Y en el nombre de Jesucristo le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir lo siguiente. Dios me dejó vivir un día más, pero a Él le gusta hacer milagros. ¿Lo cree? Entonces usted va a salir con fe. Vamos a orar por usted, por la enfermedad que tiene. Si Dios me libró a mí de un accidente a esa magnitud, no sé por qué no lo puede curar. ¿Le cree a Dios? Bueno, los enfermos, vamos a orar por los enfermos. Pasen los enfermos. Los hermanos que tienen dificultades, los que tienen problemas, que Dios no puede restaurar hogares. Ay, Dios puede hacer nuevos hogares con la misma persona y los cambia. ¿Usted no cree? Hermano, ¿tiene alguna dificultad? Venga a los pies de Dios. Venga a los... Aquí vivimos es por la misericordia de Dios. No se vaya a su casa como vino. Deje que Dios haga algo. Si usted vino a este lugar es porque está necesitado. Aquí no vinimos solamente por escuchar enseñanza o escuchar de pronto conocimiento. Aquí vinimos es porque necesitamos de Dios. Dios me dio una oportunidad hoy, pero sigo necesitando de Dios. Sigo necesitando de Dios. Ahora invito a los hermanos que creen lo que yo dije. Vamos a colocar las manos sobre ellos. Los apóstoles colocaban las manos sobre los enfermos y se sanaban. Jóvenes, ¿quieren conocer cuál es su ministerio? ¿Cuáles son sus dones? Mire, allí se pueden conocer. Ay, que usted quiere el don de sanidad. Bueno, en el nombre de Jesucristo venga a orar por alguien. De nada sirven las capacitaciones si no se pone en práctica. Invito a los jóvenes, a los hermanos que quieran orar por los enfermos, por los hermanos, por las personas que tienen dificultad, por los amigos. Salgan en el nombre de Jesucristo. Lo reto, que Cristo es el que quiere transformar la vida. Aleluya, Jesús. Nombre de Jesús. Sí, viejo.
Deje que Dios obre, hermano. Créale a Dios. Créale. Él está haciendo la obra. Oh Señor Jesús. Oh Padre Celestial. Tú conoces, Señor, la necesidad, las pruebas, la dificultad de cada uno de ellos, Señor. Así como yo, Señor, estoy agradecido, Padre Santo. Oh Señor, glorifícate una vez más en tu iglesia, Padre Santo, Señor. Glorifícate una vez más, Señor, y demuestra al Padre Santo que tú realmente eres el Dios que hace lo imposible posible. Oh, en tu nombre, Jesús. Dios, Señor, solo tú, Jesús, solo tú, Señor, tienes cuidado de nosotros, Señor.